Hola, estamos en el curso de programación de web estático y en este video realizaremos una página web que utiliza CSS para presentar los diferentes tipos de listas. Para ello vamos a ingresar a la carpeta del curso de web estático. Aquí vamos a ingresar a la semana 4, que es donde hemos estado haciendo los ejercicios de esta semana. Y aquí voy a crear un nuevo archivo HTML que le voy a llamar listas con estilos.html. Ahí aceptamos el cambio de extensión y dado que vamos a ocupar estilos, también voy a crear otro archivo que le voy a llamar estiloslistas.css. Estos dos archivos los voy a abrir en un momento en el editor Notepad++. Y en el caso de listas con estilos.html lo voy a abrir en el navegador para ir viendo los cambios que vayamos haciendo. Bien, ya tenemos del lado izquierdo los dos archivos, el HTML y el CSS en la parte de abajo. Y del lado derecho tengo ya cargado el archivo HTML en el navegador web para que conforme vayamos escribiendo, vayamos viendo los cambios. Voy a empezar por crear la etiqueta inicial y final del documento HTML. Vamos a ponerle la cabecera. Y vamos a poner el título. En este caso le voy a poner listas con CSS. Y voy a aprovechar para poner de una vez la etiqueta link para vincular el archivo CSS de estiloslistas.css. Recuerden que tenemos tres atributos aquí. Tenemos el atributo rel, que especifica el tipo de relación. Tenemos el atributo type, para especificar que es archivo de texto, diagonal CSS. Y finalmente, el atributo href, que en este caso va a ser el nombre del archivo, que sería estiloslistas.css. Muy bien, ya con eso quedaría vinculado el archivo. Ahora vamos a hacer ya el cuerpo de nuestra página web. Tenemos la etiqueta body inicial y la etiqueta body final. Voy a poner un H2 por cada tipo de listas. Pues aquí le vamos a poner listas no ordenadas con CSS. Guardamos. Si visualizamos esto en el navegador web, simplemente tenemos el encabezado. Y ahora voy a empezar por colocar listas no ordenadas a través de clases para poder modificar su estilo, es decir, la viñeta que va a utilizar a través de CSS. Le voy a llamar class A, cerramos la lista, es decir, tenemos la etiqueta final de la lista y vamos a poner elementos de la lista, es decir, etiquetas LI. Ponemos manzana, otra etiqueta LI, pera, otra etiqueta LI, naranja y la etiqueta final LI. Si esto lo guardamos y ahorita lo visualizamos, vean, ahorita aparece con la viñeta disk porque
No hemos especificado todavía el tipo y en este caso no queremos especificar el tipo aquí, sino lo que queremos hacer es que a través de una clase CSS, que aquí está, clase A, vamos a especificar qué tipo de viñeta es la que se va a desplegar para esta lista. De una vez voy a hacer las tres listas diferentes que vamos a poder especificar. Entonces voy a copiar esa, voy a ponerla aquí, solo que le voy a poner ahora clase B y una más, la clase C. Por el momento, si esto yo lo desplegara en el navegador web, van a aparecer todas con el símbolo disk. Vean, porque es el predeterminado y dado que yo no estoy especificando ningún type, por eso aparecen así. Pero ahora que hagamos en el CSS a través de las clases qué tipo de viñeta se va a desplegar, esto va a cambiar. Pues vamos a irlo combinando. Vamos ahora al CSS y vamos a crear cada una de estas clases. Le voy a poner ul.a, o sea, la clase A de la etiqueta ul, y aquí vamos a especificar el atributo que se llama list style type, dos puntos, y vamos a ponerle, por ejemplo, el primero que sea disk, punto y coma. Y, por ejemplo, voy a copiar esta, vamos a pegarlo, vamos a crear la clase B, y aquí le voy a poner que sea de tipo círculo. Circle, ya lo tenemos. Y finalmente, vamos a crear una más que sea C, y aquí le vamos a colocar que sea de tipo square. Si esto lo guardamos, lo que va a suceder acá es que este va a permanecer en disk, este va a ser círculo y este va a ser cuadrado. Esto es debido a que estoy creando aquí la clase A, la clase B y la clase C, las cuales corresponden justamente a las clases que yo especifiqué aquí. Y ahí lo tenemos, vean. El primero es disk, el segundo es círculo y el tercero es square. Y es así como lo podemos hacer a través de CSS. Ahora, esto tiene una ventaja. Si yo tuviera más páginas web en donde yo simplemente especifico la clase, sería muy fácil para mí cambiar el estilo a través de la clase del archivo CSS. A diferencia de si lo tuviera con el atributo type de HTML. Entonces, sí es una ventaja, como lo hemos visto ya anteriormente, el hecho de utilizar CSS para dar el estilo, la presentación a una página web. Vamos ahora a crear algunas listas ordenadas y ver lo que podemos hacer a través de estilos. Voy a ponerle aquí un H2, listas ordenadas. Y de la misma forma voy a crear varias listas, pero ahora ordenadas. Entonces voy a copiar esta última lista. Vamos a pegarla aquí. Y voy a continuar con el alfabeto. Voy a poner clase D, solo que aquí en lugar de UL vamos a ponerle OL. OL. Y vamos a crear así unas 6 clases, 6 o 7, perdón, listas. Vamos a copiar una más D, aquí le vamos a poner E. Una más, vamos a ponerle esta F. Es decir, estamos creando varias listas ordenadas con diferentes clases que vamos a crear en un momento más en el archivo CSS. Entonces tenemos D, E, F,
Vamos a ponerle G, H, I y J, y ya son las que vamos a crear. Si las desplegamos en este momento en el navegador web, pues dado que no existen esas clases, adivinen cómo se van a desplegar. Pues con el atributo, con el valor del atributo type que es el predeterminado, es decir, con los números. Es decir, todas estas listas van a tener 1, 2, 3. Veamos, refrescamos y vean, todas tenemos con 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Por qué? Pues porque estas listas, estas clases todavía no existen. Y el atributo type, el predeterminado es el 1. Ahora, entonces lo que vamos a hacer es crear varias clases de acuerdo a las que especificamos aquí, en donde vamos a indicar qué tipo de estilo es el que se va a desplegar. Por ejemplo, le voy a poner aquí D, es la siguiente clase, y el estilo, aquí lo que vamos a hacer es, primero voy a mostrarles los 5 estilos que ya conocemos, que son el numérico, en este caso en CSS se le conoce como el decimal, pero aquí recuerden hay que cambiarle, debe ser OL, OL.D, es decir, la clase D de la etiqueta OL. Vamos a crear otra más, solo que aquí va a ser E, D, E. Y aquí en lugar de decimal vamos a poner el carácter en minúscula. Ahí le vamos a poner lower, guión medio, alfa. Y ahora vamos a ponerle el carácter, pero en mayúscula. Entonces aquí sería upper. Pero aquí cambiaríamos. Sería D, E, F, la clase F, la clase G, y en la clase G vamos a ponerle lower Roman, que sería número romano en minúscula. Y una más, H, la clase H, que la tenemos también acá. Y aquí queremos el número romano en mayúscula. Aquí sería upper. Guardamos. Y si lo visualizamos, entonces, esta lista va a quedarse igual, con números. Esta va a ser ABC minúscula, esta ABC mayúscula, esta número romano en minúscula y esta número romano en mayúscula. Veamos. Y ahí está, ya refrescamos y lo que obtenemos es que dada la clase que estoy especificando para la lista, tenemos el resultado esperado. ABC minúscula, ABC mayúscula, romanos minúscula, romanos mayúscula, y los otros dos permanecen con el número porque todavía no hemos creado las clases. Vamos a crearlas. Y le voy a poner I. Y aquí intentemos con algunos de los que habíamos visto en el video. Recuerden, en el video inicial de listas, ahí especifiqué qué tipos de estilo pueden ocupar. Yo no voy a probar todos, vamos a probar, por ejemplo, el de numeración griega, por ejemplo. Ese sería el Lower Greek. Si eso lo guardamos y lo visualizamos, este de aquí es el que va a cambiar. Y bueno, vamos a tener alfa, beta, gamma, etcétera. Y vean, aquí está, alfa, beta, gamma. Bien, y el último, para cambiarlo de una vez también, vamos a elegir, por ejemplo, a ver, la clase J, el de la numeración en japonés, por ejemplo. Vamos a cambiarle aquí y le voy a poner el de la escritura japonesa es katakana.
Katakana. Entonces, si eso lo guardamos y lo visualizamos acá en el navegador web, ahí está, en escritura japonesa. Y bueno, pueden probar los otros que ya especificamos en el video. Ahora lo que quisiera a continuación es que ya vimos las viñetas que son, digamos, predeterminadas en CSS, tanto para listas no ordenadas como para listas ordenadas. También es posible utilizar viñetas personalizadas, es decir, viñetas que ustedes mismos puedan crear a partir de una imagen. Entonces, yo voy a crear aquí, de hecho ya tengo copiadas 4 viñetas que también les voy a proporcionar para utilizar en 4 listas. Entonces aquí voy a crear un H2 y le voy a poner aquí listas no ordenadas con, vamos a ponerle con viñetas, n tilde, viñetas personalizadas, ¿no? Esta parte la voy a poner acá abajo. Terminamos el H2, vamos a ponernos el H2 de cierre. Si esto lo guardamos y visualizamos, tenemos ahí ya nuestro H2. Y bueno, este tipo de viñetas personalizadas solamente aplica para listas no ordenadas. No funciona para listas ordenadas. Voy a crear, vamos a copiar una lista no ordenada. La voy a pegar acá abajo. Ahí la tenemos. Y aquí vamos a crear 4 clases dependiendo de, en este caso voy a poner el tipo de imagen de las que tengo ya en mi carpeta. Por ejemplo, le voy a llamar a la clase cuadro verde. ¿Sí? Y vamos de una vez, para que vean cómo funciona, voy a crear acá abajo la clase. Esa clase vamos a crearla de la siguiente manera. ul.cuadro verde, llave inicial, llave final. Y aquí, en lugar de utilizar el atributo listStyleType, vamos a ocupar el atributo listStyleImage. Y aquí nos faltó la L. Y este atributo va a tomar como valor una URL. Básicamente es el nombre del archivo, entre comillas simple. Entonces el archivo que yo tengo se llama cuadro verde.jpg. Estos archivos se los voy a proporcionar. Entonces vamos a probar este ejemplo. Este archivo, como les repito, lo tengo en la misma carpeta donde se encuentra el CSS y el HTML. Esto si refrescamos, vean ahora el tipo de viñeta. Ya no es viñeta de las predeterminadas, sino es una viñeta personalizada, es una viñeta que yo hice. Esta viñeta en particular mide 9 por 9 píxeles. Entonces, bueno, vamos a probar otras. Voy a poner aquí una más. Bueno, vamos a poner de una vez las otras 3 que tengo. Y solo vamos a cambiar el nombre de la clase. Vamos a poner cuadro verde. Aquí en esta segunda vamos a poner una clase que se llame paloma. Otra clase que se llame círculo. Y finalmente una clase que se llame cuadro morado. Vamos ahora entonces a crear las clases. Vean, perdón, si guardamos y refrescamos, esas se van a ver con
la viñeta predeterminada, porque esa clase todavía no existe. Entonces vamos a crearla, a crear cada una. La segunda fue Paloma. Y aquí yo tengo un archivo que se llama Paloma Roja. Vamos a crear una más para el círculo. Le vamos a poner aquí círculo y este se llama Círculo Rojo. Mi archivo. Entonces, fíjense, lo padre de esto es que ustedes pueden crear sus propias imágenes y utilizarlas como viñetas. Cuadro morado, y entonces aquí le podemos poner cuadro morado. Si guardamos y refrescamos acá, entonces esta lista se va a poner con palomas rojas, esta con círculos rojos y la última con cuadros morados. Y ahí está, justamente utilizando las viñetas que yo creé como imágenes. De esa misma forma lo pueden hacer ustedes. Intentar crear nuevas imágenes que les sirvan como viñetas. Y bueno, con esto estaríamos terminando este ejercicio. Les recuerdo que sería muy importante que este y los ejercicios anteriores los repliquen en casa para, como ustedes ya saben, ganar práctica y experiencia en HTML y CSS. Recuerden que analizar, idear, pensar, practicar, crear e innovar nos llevará a tener una buena experiencia de aprendizaje.